Bien, amigos, Ramón Santos hace muchos años sugirió la revista agropecuaria y hoy nosotros incluimos los temas que tienen que ver con el agro, con la ganadería, con el medio ambiente, con el agua y con todo aquello que pueda significar alimentos para los humanos. Hace un tiempo apareció un nombre de un producto que se puso de moda y que la mayoría de los ciudadanos comunes no sabían de qué se estaba hablando. Pero paralelamente a la aparición de ese nombre, sargazo, apareció en República Dominicana, y esa palabra apareció en República Dominicana, un personaje que hablaba del tema con propiedad, algo que nosotros no conocíamos. Él llegó al país procedente de Venezuela, de origen sirio, médico de profesión, pero que se interesa por esos temas de medio ambiente. Y nos habló del sargazo hace años. El tema se viralizó en el mundo y se comenzó a hablar de todo del sargazo, que era el producto que iba a saciar alimentos, que el sargazo tenía condiciones para recogerlo en las playas, contaminaba playas, hacía daño al turismo y que había que capturarlo en alta mar. Pero resulta que el producto no era nuevo y aparece hasta en la historia de los mares del mar del Sargazo. Para los que somos legos en el tema, sargazo es un vegetal, una planta, una alga, para nosotros, que aparece en el mar, en las profundidades del mar, y que cuando se seca sube a la superficie, en condiciones que llaman la atención, ya con un color diferente a como aparece en el fondo. A veces hace daño cuando llega a las playas, a veces hasta hacía daños a los barcos de la gran cantidad que había. Pero realmente ahora se está hablando de explotar el producto desde el punto de vista industrial y comercial. Yo he hecho una exposición de lo que se ve de fuera, y como la revista tiene el objetivo de más que nada de edificar, yo voy a dejar que el doctor Akram El-Nimer, que me encuentro raro que hay personas que están trabajando el sargazo y nunca han consultado a la primera persona que habló de ello. Yo le he buscado la vuelta, inclusive fuera de cámara he hablado hasta qué es lo que le llama la atención. Como es un científico, pues todos los científicos físicamente a veces tienen aspectos diferentes al resto de las personas. Se dejan crecer los cabellos, se dejan crecer la barba. Pero eso no es importante, lo importante es el conocimiento. Yo quiero dejar al doctor que nos corrija y despacio nos diga qué es el sargazo, qué beneficio le puede dar el sargazo a esta generación que estamos viviendo. Y él tiene una obra que nosotros no la medimos por página, la medimos por resma de papel. Debe tener 2,000 y pico de hojas, de páginas, por el grosor del libro que ha hecho. Le damos la bienvenida, le agradecemos y le damos tiempo al doctor para que
al que no conoce el tema, porque nosotros le podemos dar una conferencia a Frank Rainieri en Punta Cana, porque es de las pocas empresas que está trabajando en la limpieza de playas del Sargazo, pero ese no es el caso. El caso es que el público conozca qué es y cuáles son las alternativas que tenemos. Doctor, gracias por estar de nuevo con nosotros. Adelante. Gracias, muy buenos días, doctor Jacín, por esa presentación. Efectivamente, el sargazo, mi persona y otros científicos lo consideramos el maná. ¿Por qué? Porque hay una razón por la que el Padre Celestial, el Padre Creador, está mandando el sargazo. Esta obra, esta monografía fue entregada a varios ministros, al presidente, a la primera dama, personalidades, para hacerles ver el alcance que nosotros podemos decir. Inclusive al señor presidente le digo que seremos una nación saudí sargacera, es decir, los países que Dios le está mandando esto ahora es un problema medioambiental. El sargazo va a ser la fuente de alimentación para la humanidad. En principio, para que todos sepan, todo el sector primario de marítimo se alimenta, es decir, de los que son, se alimentan de vegetales, se alimentan de sargazo. La sardina, un ejemplo, es una de las principales que se alimentan y es por eso que se recomienda comer sardina, porque ella tiene el sargazo dentro de sus interior. Nunca le saquen a la sardina nada, porque ahí está en microgramos lo suficiente. Es decir, el sargazo recoge 119 minerales. Todos los minerales del mar están dentro de ese vegetal. Ya hay estudios suficientes, todas las universidades se han abocado a estudiar y se puede usar inclusive para alimentar al ser humano. Es como decir la espirulina, que todo el mundo la conoce. Entonces, pero si Dios manda 160 millones de toneladas, es decir, 700% la producción mundial de trigo, y solamente el señor Frank Rainieri apenas está sacando 200 contenedores, es el único que está aprovechando, y algunos otros también, los rusos, estuvieron aquí en República Dominicana. Ellos montaron la industria para hacer abonos orgánicos, es decir, el sargazo podemos utilizarlo para fertilizar y abonar los vegetales y por ende serían vegetales mineralizados. Segundo, si se lo damos a las gallinas, tendríamos huevos mineralizados, es decir, un huevo equivaldría mucho más que comerse 10 huevos, porque tiene todos los minerales esenciales. Entonces, en Jamaica se le está dando a los chivos, a las cabras. Es decir, podemos usar el sargazo, pero hay un interés de esas grandes corporaciones. Dicen, bueno, si se usa el sargazo, decae la industria de producción de alimentos. Entonces, aquí hay un dilema. Y en el caso personal, yo en la cumbre que se hizo aquí en la República Dominicana, donde participaron toda la gran mayoría de universidades, la FAO, el Banco Mundial, yo tomé 3 minutos y pedí la emisión de 350.000 millones de euros en bonos sargazo, no en bonos carbono. ¿Por qué? Porque ahí hablaron todas las universidades, inclusive el Carol Morgan, hacen gasolina con apoyo de la NASA. Es decir, nosotros tenemos una fuente energética, podemos hacer alcohol, tendríamos una cerveza mejor que la Viagra, porque son fortificantes, nutritivas. Es decir, el sargazo es una bendición, lo único que hace falta son plataformas, vamos a decirle barcos, que lo recolecten en alta mar, y esa es la parte que yo he propuesto para que el sargazo se recolecte en alta mar, para que no impacte en playa, para que no haya necesidad de poner las mallas flotantes, que es un costo, y también, entonces, Emmanuel Macron dice, no hay que dejar que llegue el sargazo a tierra. La plataforma que yo propongo,
así como existe el tren bala, que por electrolevitación, estas plataformas tienen que estar sobre las olas, porque las olas la revientan los implementos de recolección. Entonces, a los ingenieros avesados en la electromecánica, vamos a crear, y yo los invito, yo tengo la tecnología, la tengo registrada en ONAPI, solamente que los que están cobrando de 2 a 3 millones de dólares por kilómetro de playa no les interesa ese negocio, pero están destruyendo la playa y a costa de destruirla sacan el sargazo, lo entierran, es decir, lo llevan a la tierra y hay lexivización, contaminación de las aguas por lexivización, y eso es el peligro, es decir, que están cobrando dinero para ir a envenenar las aguas de nuestros hijos, de nuestros nietos. Tenemos entonces que revisar por qué no se invierte en lo que dijo Macron. No hay que dejar que llegue a playa. Entonces, el tema del sargazo también yo lo documenté en esta obra literaria, consta de 1200, está en Patreon, Amazon, que tengo que hablar de ella porque hoy esto es un tema muy importante, porque la ONU, la OTAN fracasaron. No han hecho nada por la paz. Nosotros estamos viendo el derrame de sangre, pero también tenemos que ver aquel dicho que dice que cuando veas arder la barba de tu vecino, pon la tuya de remoja. También un tema que es muy importante sería el tema de la independencia energética. No tenemos independencia energética. ¿Por qué no tenemos una independencia energética? Porque somos petrodependientes. Si llegara a pasar algo como han hablado con la guerra de Rusia y Ucrania, cierran el gas, hay 50 millones de muertos por frío en Europa. Pero ¿qué pasaría con nosotros si no llega el combustible o hay una escalada bélica? Entonces, este libro yo lo escribí en Revelación, y aquí el doctor Julio Jacín ha sido testigo, porque yo escribía, era este libro, UVAS, un acrónimo de Unión Vecinal, Alegría a la Ciudad, Instrumento de la Paz. Vengo de Venezuela, sé cuáles son las consecuencias. Entonces, si yo conozco la historia, yo tengo que escribir para que las futuras generaciones no le pase lo que le pasó a los judíos en el Holocausto. Es decir, la unión vecinal es la pata que necesita las Naciones Unidas, pero esa unión vecinal ya estoy promoviendo la cumbre mundial de universidades y madres con la luz por la paz. ¿Por qué las madres y por qué las universidades? Las madres son las que traen a esos ingenieros que hoy en día están fabricando bombas. Pero, señores, ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué no fabrican arado, como dice las escrituras? ¿Por qué no ese dinero que se boom y mata y desangra niños? Nosotros tenemos que buscar la manera de crear la paz en el mundo. La paz es necesaria para que podamos vivir. Empresarios, todos tenemos sueños, todos tenemos sueños. La guerra ha sido un escalabro para la humanidad. ¿Qué es lo bueno de la guerra? Venta de armas. Le hemos entendido, por mi parte, yo perfectamente bien todo, pero yo quiero hacerle 2 preguntitas para entenderlo mejor, porque esto no es un tema para todo el mundo, por la categoría que tiene. Quiero preguntarle 2 cosas. ¿Qué inconveniente tendrían los grandes industriales que usted mencionó al principio con la sustitución del sargazo por la soya, el maíz, ese tipo de cosas? Justamente. Esas materias primas. Sí, justamente. Y segundo, perdón, ¿usted no considera que es muy temprana la tecnología de la levitación como para... o usted ya hizo todo su ejercicio? Porque lo que conocemos hasta ahora de la levitación... Electrolevitación. Lo que pasa es lo siguiente, mira, toda la gente que pasa por lo que él pasó, por lo que él está pasando, siempre se va muy adelante de las cosas. Y está hablando de levitación, pero hay un tema que yo quisiera, que tiene que ver con la pregunta que tú estás haciendo, y es lo siguiente. Él habló rápidamente de combustible, del gas de la guerra, y nosotros queremos saber si el sargazo
puede ser un combustible. Ahora, ¿cuál es el problema de por qué no se está usando? Entonces uno dice, pero si nos está llegando a las playas, ¿por qué no lo recogemos Y hacemos y algo lo bueno. usamos como utilizan la gente del municipio de Guerra, el combustible en las calderas? Es decir, cortan hierba y la queman. Ahora, doctor, ¿cuál es la parte negativa por la que el sargazo, no, habiendo tanto en el mundo y desde siempre, y habrá muchos años más, qué es lo que lo encarece? ¿Es el método de colectarlo en playas o en alta mar? Háblenos de eso. Tenemos que diferenciar, la pregunta es muy importante para que inclusive las mismas universidades entiendan. Cuando llega a playa, atrapa miles de millones de alevines y quedan muertos. Y hay una putrefacción. Todo vegetal que se putrefacta no va a servir para ningún tipo de proceso Y industrial. originalmente, ¿dónde se produce el sargazo? El sargazo en el fondo del lo mar. documentó Cristóbal Colón cuando quedó varado. No, muy bien, pero es un alga. Es una macroalga que ella sube por la gran cantidad de CO2. Pero sube estando flota. viva o ya seca. No, ella, ella está en el fondo y al crearse se va desprendiendo y sube. Entonces tiene unas vesículas que serían como bombitas que las mantienen flotando. Pero la función de ella es limpiar, mantener el equilibrio, porque hay mucha contaminación de CO2. Entonces esas lluvias, jalan el CO2 hacia el mar y ellos tienen que limpiar el mar. Es decir, es un equilibrio, es como la lila de los Ama, que ella limpia el nitrato, el nitrito, todos esos tóxicos que le tiran a los Ama, su función es absorberlo. Ok, todos esos detalles se pueden pedir por Amazon en este libro. Ahora, nosotros queremos saber qué usted quiere que el empresariado dominicano, porque tú estás viviendo aquí, pueda hacer para aprovechar el sargazo. Sencillamente yo di una charla en el alto mando militar, en la Armada, y les propuse que había que fabricar una plataforma cuyo costo estimado está en los $3 millones, que había que colocarlo en un fideicomiso para poder hacer esa plataforma de recolección, porque no es porque si el método que usa... Hay que colectar en alta mar. Alta mar primero porque para hay que no llegue a playa. Y hay que comprar una flota de barcos, ¿verdad? Entonces, después de eso, los empresarios que se asocien con la cuestión, tendríamos una industria náutica, un astillero para fabricar 2, 3, 4, 5 mil embarcaciones. ¿Hay algún país que ya esté haciendo eso? México hizo 4 y no funcionaron porque le hicieron un poquito más grande. Hicieron el Nautus, que fue un barco, y le pusieron, no sirvió. Entonces, tenemos que hacer, por eso hablo de la electrolevitación. Para mí es algo sencillo porque domino el tema tecnológico. Solamente que hay que hacer el prototipo para luego llevarlo a alta mar. Ahora, cuando usted habló de el sargazo sirve para hacer las briquetas, porque yo agarro el sargazo, pero no podrido. Tengo que secarlo, porque en alta mar, con esas plataformas que se llaman ACA-Float, antiola, nosotros tenemos 2 métodos. Una de clasificarlos, sacar los peces que puedan recolectarse y destruirlo para dejárselo de alimento a los peces y no llegar a hacer el daño que está haciendo, porque cuando llegan, mira, mueren corales. Es decir, se está acabando que no se haga en playa, sino en alta mar. En alta mar, entonces yo llamo a la sensatez, a la práctica. Están haciendo un refrito, los 200 ensayos tecnológicos con tesis y con todo. Eso es bueno que lo repitan, pero la solución es crear el recolector. Así como nosotros necesitamos un recolector para que el mango no caiga y se rompa y se pierda, o el aguacate, necesitamos recolectar. Sí, pero hay una cosa, yo quiero despedirlo con esto. Ya, habla del libro, de bueno, cómo lo consigue, que le voy a hacer una pregunta. El libro
yo lo escribí bajo revelación. Quiero que sepan que esto es algo muy, muy importante. Porque yo me pregunto, yo quedé impactado. De noche me hablan y me dicen, ponle Pacto Luz a este libro. Yo me resisto, vuelven otra vez y me dicen, y yo pregunto, ¿qué es Pacto Luz? Me dicen la alianza celestial. Es decir, es la comunicación directa que el ser humano hace con el Ser Supremo, con la luz. Entonces dice, cuando el padre manda al hijo a la escuela, le dice, hijo, toma la luz, el conocimiento y la sabiduría por la paz, la justicia y la libertad. ¿Qué quiere la luz? Paz, justicia y libertad. Entonces, con el empresariado dominicano vamos a crear empresarios custodios de la luz para que patrocinen este libro, lo lleven a las escuelas, le hablen la historia. Hay empresarios que han sido limpiabotas, un ejemplo, y esos niños se van a impactar y en 15 años, 20 años tendríamos ingenieros con la luz por la paz mundial. Bien. Tenemos que crear la luz para poder tener paz. Sí. Y para despedirme, esto es para que las industrias bélicas, un ramo de flores, yo le entrego flores, entrégonos la paz. Vamos a hacer arados. Ellos tienen la capacidad de cambiar. Ellos tienen que cambiar porque son seres de luz. No quiero mencionar presidente ni nada. Pero ¿qué se gana? Matando, asesinando. No queremos guerra, queremos diplomacia. Usen, abrácense. Sellen, hagan pacto luz. Naciones Unidas no ha podido cerrar la primera fábrica y no estoy en contra de ellos, han hecho grandes elogios. Pero tenemos que levantar la voz, las universidades. Señores universidades del mundo, llamen por la paz y la justicia. Señores, y la libertad. La pregunta que queda en el aire es la siguiente. Tantos millonarios que quieren invertir en energía y en comida. Hay un Bill Gates que ha comprado medio Estados Unidos para sembrarla. Tantas petroleras que están buscando invertir en energía alternativa. ¿Por qué en el mundo, teniendo un recurso de este tipo, que tiene doble uso? Primero, alimentos, limpia los océanos. Y segundo, produce una materia prima que tiene varios usos. Eso habría que ver. ¿Cuál es la razón por la que esa gente no ha invertido? Y el doctor Akram es la voz que clama en el desierto con su pacto de luz. Y queda pendiente a ver qué va a pasar con los sargazos en el futuro. Doctor, gracias. Gracias a ustedes y gracias a la luz que me tiene aquí para servirle a la humanidad. Bien, gracias, doctor. Por la luz, la justicia y la libertad. Vamos todos a unirnos con ella. Muchas gracias, doctor Jacín.